Buenas tardes, mi nombre es Samuel Lubiano y junto a mi compañero Ronaldo Tálora y Fernando Barreto les voy a exponer un ejercicio que tiene 4 conceptos clave, que es el producto cruz entre una fuerza y una distancia, la segunda condición del equilibrio y de movimiento, centro de masa y la velocidad de desplazamiento de un cuerpo que rota. Todo esto abarca un tema general que se llama dinámica rotacional. Y nuestro ejercicio dice así: un estudiante de ingeniería analiza el proceso mecánico de apretar una tuerca hexagonal utilizando una llave fija. Para modelar el sistema, se alinea el centro de la tuerca exactamente en el eje de coordenadas 0, 0, 0 y se asume que la llave se comporta como una barra delgada posicionada a lo largo del eje Y. El estudiante utiliza una llave fija de 0.5 kilogramos, 0,3 metros de longitud, aplica una fuerza de 50 newtons perpendicularmente a la llave, dirección al eje X, o sea, en sentido horario, y existe una fricción de 10 newtons por metro que se opone al giro. Entonces debemos calcular nuestra aceleración angular y velocidad final tras 0,1 segundos. Bueno, como primer concepto tenemos el producto cruz entre fuerza y distancia, que es nuestra fórmula de torque. Entonces tenemos que el producto cruz entre el vector posición y el vector fuerza se representa de esta manera, con esta matriz, y tenemos que el vector posición es 0, 0, 3 y 0, debido a que sus componentes son 0 en X, 0,3 en Y, que es donde está se aplica la fuerza en la llave, y 0 en Z porque son las únicas unidades. Entonces, en el vector fuerza tenemos que es 0, 0 y menos 50, debido a que la fuerza actúa hacia abajo en el eje Z con las 50 unidades negativas. Entonces, al desarrollar nuestra matriz, pues bajamos esta columna con esta columna y nos da 0,3 por menos 50 y el 0 por el 0, y aquí sacamos las matrices 2 por 2, nos daría 0,3 por menos 50 y las demás darían 0, nos da esto menos 15 newton por metro, que es el torque de apriete. Entonces, usando esta fórmula de la sumatoria de torque, que es el torque de apriete que nos dio, más el torque de la fuerza de fricción que va en contra del movimiento, nos da que nuestro torque es menos 5 newton por metro. Bueno, ya explicando como tal, un poco mejor el enunciado, tenemos como tal ya nuestro dibujo. ¿Cuál hace referencia al enunciado? Como podemos ver, lo primero que hicimos fue realizar como tal el dibujo, esto mediante también con los ejes de referencia, el sistema de referencia, el cual tenía 3 ejes, el cual era X, Y y Z. Como podemos ver, tenemos una fuerza de fricción, la cual nos la daba este enunciado, que era 10 newtons sobre metros, que era como tal la fuerza de fricción aplicada sobre la llave. También tenemos la distancia que había como tal entre el punto medio y la longitud de la llave. Como podemos ver, también tenemos aquí el valor de la fuerza aplicada, que pues este es negativo, ya que va contrario al eje Z. También pues tenemos nuestros datos, los cuales pues es la fuerza aplicada sobre nuestro sistema, la cual es 50 newtons. Tenemos la longitud de la llave, la cual pues son 0.3 metros, la masa de la llave 0.5 kilogramos, la fricción 10 newtons por metro, que pues como podemos ver esta se opone al giro de la tuerca, y el tiempo de empuje, que es 0.1 segundos. Bueno, pues ahora vamos con el centro de masa, el cual es la localización del centro de masa, y en el cual tenemos pues la llave, tenemos que dividirla en 2 pedazos, el cual pues nos va a indicar el centro de masa. Pues este es igual a 0.15 metros. Y bueno, pues ahora queremos hallar el momento de la inercia original, el cual pues se hace mediante una integral. Tenemos que definirla en 2 valores, que es el extremo izquierdo y el extremo derecho. Tenemos que el extremo izquierdo es de menos la longitud sobre 2 y el extremo derecho es igual a la longitud sobre 2. Bueno, pues tenemos que la inercia original es igual a la integral. Y bueno, pues esta integral pues, nos representa el cuerpo completo de la llave, y pues esta se calcula desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho para tomar la totalidad de la llave. También tenemos el x cuadrado, el cual nos dice que la masa de esta está lejos del centro y es exponencialmente más difícil de mover que la que está cerca. También tenemos el
se representa, como aparece allá, como masa sobre longitud. Y pues esta es una constante la cual nos va pues, a ayudar a garantizar que la integral sea consistente con la masa real del objeto. Y pues el de x es la pieza fundamental pues, de la integral, ya que esto nos ayuda a permitir hacer el cálculo preciso sin importar cuán pequeña sea la rebanada de masa. Bueno, pues aquí como efectuamos los cálculos fue que primero tomamos la integral y la hicimos con los resultados que nos da el ejercicio. Y pues tenemos que primero el de m lo tomamos como ml, como aparece ya, m sobre l. Después integramos la constante, que sería masa sobre longitud, y lo dejamos fuera de la integral. Después tomamos la variable x al cuadrado y la integramos, lo cual nos quedaría x al cubo sobre 3. Bueno, pues al momento de tener esto, calculamos los dos extremos de la integral, pues en la variable que nos acabo de integrar, donde tenemos pues menos la longitud al cuadrado y la longitud sobre 2, la colocamos en la masa sobre la longitud. Y pues esto nos da que la masa sobre la longitud es igual a, se multiplica por la longitud al cubo sobre 8 dividido en 3 y menos la longitud al cubo sobre 8 dividido en 3. Bueno, pues acá lo que hacemos es multiplicar en oreja, o sea, aquí quedaría la longitud al cubo sobre por 1 y el 8 por 3, lo cual nos daría pues longitud al cubo sobre 24 y menos la longitud al cubo sobre 24, donde pues igualmente se hizo el proceso de la oreja. Pues después cogemos y pues calculamos estos dos valores. Como tenemos variables iguales, tenemos que se pueden sumar, tenemos que menos por menos es más, entonces esto nos daría 2r al cubo sobre 24. Bueno, pues al tener esto, tenemos que la masa y sobre la longitud están multiplicando pues esto de acá. Entonces lo que hacemos es eliminar el cubo con la longitud que aparece acá, lo cual nos quedaría m sobre 1 por la longitud al cuadrado sobre 2, lo cual esto sería igual a la masa por la longitud al cuadrado sobre 2. Entonces nuestra inercia original es igual a 1 sobre 12 por la masa por la longitud al cuadrado. Y pues tenemos que la masa es igual a 0.5 kilogramos y la longitud es igual a 0.3 metros. Y pues al momento de reemplazarla, tenemos que la inercia original pues es igual a 0.0375 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, ya como tal, pasando a nuestro problema de los ejes paralelos, bueno, esto como tal nos permite calcular el momento de inercia de un objeto cuando el eje de giro no pasa por centro de masa, como lo podemos ver aquí en nuestro dibujo. Tenemos nuestro centro de masa y como tal el eje de rotación, pues como tal no actúa sobre este. Bueno, esto como tal establece que cuando el eje de rotación se aleja del centro de masa, al momento de iniciar aumenta. Esto hace que como tal el cuerpo, como tal el eje de rotación, ofrezca una mayor resistencia al momento de girar. Entonces, entre más alejados estemos de nuestro eje de referencia, como tal de nuestro eje rotatorio, como tal se tiene que efectuar una fuerza mayor, como tal pues para que este gire. Bueno, y básicamente lo que hicimos acá pues fue usar esta fórmula, entonces usando como tal pues la inercia que dada aquí pues en lo que realizó mi compañero y multiplicada por la masa por la posición en centímetros. Entonces fue lo que hicimos acá. Nuestro cuerpo pues tenía una masa de 0.5 kilogramos multiplicada pues por la longitud que tenía que era de 0,15 metros al cuadrado. Bueno, aquí ya lo que realizamos como tal fue operar primero pues como tal las multiplicaciones y las potencias y básicamente pues el resultado como tal final que nos dio fue 0.015 kilogramos por metro al cuadrado. Bueno, cordial saludo, mi nombre es
César Ardila. Soy el cuarto integrante del grupo y pues para empezar vengo a dar el enunciado del ejercicio que decimos analizar. Entonces dice: un estudiante de ingeniería analiza el proceso mecánico de apretar una tuerca hexagonal utilizando una llave fija. Para modelar el sistema se alinea el centro de la tuerca exactamente en el eje de coordenadas 0,0,0 y se asume que la llave se comporta como una barra delgada posicionada a lo largo del eje Y. El estudiante utiliza una llave fija de 0,5 kilogramos de 0,3 metros de longitud y aplica una fuerza de 50 newtons perpendicularmente a la llave. La fuerza la aplica con dirección al eje X, es decir, en sentido horario. Existe también una fricción de 10 newton metro que se ponen al aire y en base a esto debemos calcular la aceleración angular y la velocidad final tras 0,1 segundos. Para continuar, calculamos la aceleración angular, que esto se calcularía usando segunda ley de Newton. Sería la aceleración es igual a la sumatoria de torque dividido en el momento de inercia, entonces reemplazando tendríamos que 5 Nm dividido en 0,015 kilogramos por metro cuadrado, que es el momento de inercia, nos daría una aceleración angular aproximadamente de 333.33 radianes por segundo cuadrado, ya que estamos trabajando las unidades inicialmente en radianes. Y finalmente procedimos a calcular la velocidad final, donde tendríamos que la velocidad final es igual a 0, que vendría siendo la velocidad inicial, más la velocidad final, que es 333,33 radianes por segundo cuadrado, y esto por el tiempo que es luego de pasar 0,1 segundos. Entonces, haciendo el cálculo, esto nos daría que 333.33 radianes por 0,1 segundos sería igual a 33.33 radianes por segundo. Entonces, de este modo tendríamos que la aceleración angular del sistema angular es de 333.33 radianes por segundo, y la velocidad angular final luego de 0,1 segundo es de 33.33 radianes por segundo al pasar 0,1 segundos. Buenas tardes. Comenzando como tal con la explicación como desde la fórmula que usamos para el teorema de los ejes paralelos. Entonces, como tal, esta fórmula nos sirve como tal para calcular el momento de inercia de un cuerpo cuando el eje de rotación no pasa por su centro de masa. Para explicar más o menos cada término que vemos acá, entonces la I como tal significa el momento de inercia respecto al nuevo eje. Como segundo tenemos la I en centímetros, que como tal nos indica como tal el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de la masa. La M pues corresponde a la masa total del objeto, y la D como tal corresponde a la distancia que hay como tal entre el eje que pasa por el centro de masa y el nuevo eje como tal estudiado. Bueno, el momento de la inercia mide qué tan difícil es hacer girar un objeto. Cuando el eje de rotación se aleja del centro de masa, la masa queda más dispersa respecto a ese eje, por lo que aumenta la resistencia al giro. Es decir, como tal, esto como tal crea como una fuerza opuesta hacia donde como tal se dirige el movimiento.
Un ejemplo cotidiano, pues digamos de esto, podría ser que cuando una puerta gira sobre las bisagras y no sobre su centro. Como las bisagras están en un extremo, la masa de la puerta pues queda más alejada del eje del giro. Por eso debemos usar el teorema de los ejes paralelos para calcular como tal correctamente su momento de inercia. Como tal, una frase para explicar un poco mejor esto y que esto quede más claro, encontrar en internet, es como tal que el teorema de los ejes nos permite encontrar el momento de inercia de un cuerpo respecto a cualquier eje paralelo al que pasa por su centro de masa. La fórmula muestra que al aumentar la distancia entre los ejes, también aumenta el momento de inercia y la dificultad para hacer girar el objeto. Bueno, pues explicando las fórmulas que vamos a utilizar. Bueno, pues tenemos que ICM es el momento de inercia y eso es igual a la integral de x cuadrado por dm. Bueno, pues tenemos que x cuadrado significa la distancia desde el eje de rotación hasta un punto cualquiera de la llave. El dm es la masa diferencial, o sea, un pedazo de masa. Y pues algo que tenemos que ver acá es que ese dm no lo podemos integrar como tal. Entonces lo que tenemos que hacer es el dm es igual, está sobre x, el cual es igual a masa sobre longitud. Y la masa sobre la longitud es igual a la densidad lineal. Este dm sobre x nos indica pues que la masa, que es dm, es proporcional al pedazo de longitud, que es de x. Entonces, pues literalmente lo único que tenemos que hacer es, en este paso, pues despejar este dm, lo cual nos quedaría que dm es igual a la masa sobre la longitud por dx. Y pues al momento de reemplazarlo acá, pues ya lo podríamos hacer. Y también tenemos la otra fórmula que es el centro de masa, el cual es xm, que es igual a que significa la posición del centro de masa, que es igual a la longitud sobre 2. Y pues acá la longitud total es la extensión física de nuestro ejercicio, por ejemplo, que sería de la llave, desde el origen de rotación, que sería desde la tuerca hasta el extremo. Y pues el 2, que sería la constante de simetría. Y este representa que pues literalmente la mitad de la llave como tal, y pues es el punto de equilibrio exactamente ubicado en la mitad. Bueno, entonces, explicando la sumatoria del torque total, tenemos la sumatoria del torque aplicado más el torque de fricción. Entonces, la sumatoria total es el resultado final de todas las fuerzas que intentan hacer girar el cuerpo. Si el valor es diferente de 0, el objeto experimentará una aceleración angular, empezará a girar más rápido o más lento. Si es igual a 0, significa que el objeto está en equilibrio natural. Entonces la sumatoria de torques activos o motores son los torques generados por las fuerzas externas que interactúan con el objeto. Pues en este caso sería la fuerza que hacemos al girar la llave. Entonces la fuerza de fricción sería la fuerza de resistencia o rozamiento que hay en el eje. Se opone al movimiento, por eso va señalada hacia arriba, tiene valor positivo, y va en contra hacia la fuerza generada, que es hacia abajo, que es de menos 50 newton. Bueno, pues una aplicación en la ingeniería metalúrgica sobre el ejemplo que acabamos de desarrollar sería en la aplicación de diseño de sistemas de laminado, donde si suponemos que estamos en una planta de laminación y estamos utilizando un metal caliente, el cual pues pasa por, no sé, un rodillo gigante y pues se ejerce una cierta velocidad, pues estos rodillos que están haciendo rotar al metal, pues deben aplicar una fuerza de compresión constante mientras giran. Y pues aquí un cálculo que sería importante sería el de la inercia, ya que como tal este nos indicaría si el rodillo tiene demasiada inercia como tal, o pues este nos indicaría como tal que si va muy acelerado o muy frenado. Y pues esto nos indicaría que si estamos desperdiciando energía o estamos como tal rompiendo el material que estamos utilizando.
Y pues en metalúrgica esto es fundamental para el diseño de maquinaria industrial, donde la inercia del material define la eficiencia del proceso sobre materiales químicos. Bueno, ya como tal pasando al aplique como tal de estas temáticas en nuestra ingeniería, pues como tal en la ingeniería de sistemas, como tal no se trabaja en forma tan profunda como tal estas temáticas, pero sí tienen algunas aplicaciones importantes en dos áreas importantes, las cuales pues las voy a explicar en este video. La primera es en la robótica, ya que pues para como tal para realizar todo el proceso de los robots, estos como tal tienen brazos articulados que giran alrededor de ejes. Digamos aquí pues se tiene en cuenta el cálculo del torque para mover articulaciones, el centro de masa para mantener el equilibrio, también el momento de inercia para controlar los movimientos que hacen ellos. Un ejemplo de esto pues son los robots industriales, los robots humanoides y también los drones. Y ya como segundo punto pues tenemos ya en el ámbito ya de simulación y videojuegos en los motores gráficos, ya que estos pues utilizan física para simular movimientos reales. Ya sea pues en la rotación de objetos, en las colisiones, en la velocidad angular que tienen estos y como tal para hallar el equilibrio de estos cuerpos. Un ejemplo de esto pues son los simuladores 3D. Algunas aplicaciones de dinámica rotacional a la ingeniería civil podrían ser la estabilidad del volcamiento, como ejemplo pues los muros de contención o edificios altos, la ingeniería sismoterrestre con efectos torsionales, pues como lo dice el nombre, pues son para precaución de terremotos o fenómenos terrestres. El momento de inercia en diseño de vigas se aplica para esto, y el diseño de carreteras y vías ferroviarias. Otra más podría ser pues claramente para maquinaria pesada y estructuras móviles que nos ayudan en los proyectos. Este ejercicio se puede relacionar a la ingeniería de transporte y vías, digamos, por medio del torque, ya que pues el torque, como bien se sabe, es la base de la ingeniería automotriz. Esto influiría con vehículos de carga, con maquinaria, etc. Por ejemplo, la aceleración angular, que por medio de ella se puede calcular la capacidad de aceleración y de frenado de un vehículo, y el momento de inercia, que básicamente pues muestra la resistencia que tienen puentes y obras estructurales.